Durante siglos, la humanidad ha creído que la Biblia contiene la historia completa de los ángeles y su caída, pero hoy te voy a revelar un manuscrito que la Iglesia mantuvo oculto bajo llave, el Libro de Enoc, un texto prohibido que describe una conspiración celestial tan profunda que cambia por completo el origen del mal. Imagina una tabla de piedra cubierta de símbolos desconocidos, una hoja que nadie ha leído en milenios y al mismo tiempo una sombra que se abre paso entre sus páginas, susurrando secretos que fueron borrados para proteger una versión cómoda de la historia. Quédate conmigo y descubrirás la verdad que la mayoría nunca ha escuchado. El libro que vamos a explorar surgió en la literatura judía del tercer siglo antes de Cristo y durante los primeros siglos de la era cristiana circuló entre sinagogas y comunidades de Oriente. No es un solo volumen, sino una colección de 5 escritos atribuidos al propio Enoc, bisabuelo de Noé, a quien la Biblia menciona apenas una línea. Estas obras fueron tan influyentes que el Nuevo Testamento las cita de forma indirecta. Por ejemplo, la carta de Judas menciona una profecía que solo aparece en Enoc. Si te sorprende que un texto tan popular haya sido eliminado, dale like ahora. Ese pequeño gesto ayuda a que más personas vean la luz. Enoc no solo contiene visiones celestiales, sino que detalla la caída de los llamados vigilantes, 200 ángeles que descendieron a la tierra bajo la promesa de no tomar esposa humana. Rompieron ese juramento y se unieron a mujeres mortales, engendrando una raza de gigantes conocida como los Nefilim. No se trató de un simple pecado, sino de una transferencia de conocimientos prohibidos, metalurgia, cosméticos, hechicería, todo lo que la humanidad no estaba preparada para manejar. Cada vez que pienso en esos ángeles entregando una espada a un herrero primitivo, siento que el suelo bajo mis pies tiembla. ¿Qué opinas tú de esa alianza entre lo divino y lo terrenal? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber tu perspectiva. El resultado fue una corrupción que se extendió como una ola sin control. Los gigantes sembraron violencia, la humanidad perdió el equilibrio y el orden divino empezó a desmoronarse. Enoc describe cómo el cielo, antes de ser un concepto abstracto, se volvió una realidad tangible para esos seres caídos y cómo su influencia transformó a los humanos en criaturas que manipulaban fuerzas que jamás podrían comprender. Esa es la razón por la que el diluvio no fue solo castigo por la maldad humana. Fue una respuesta a la sangre de los ángeles que había contaminado la tierra. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene después es aún más impactante. Ahora bien, ¿por qué la Iglesia decidió borrar este relato? No fue por falta de popularidad, sino porque el libro desafiaba la narrativa oficial que se estaba consolidando. Mostrar ángeles desobedeciendo por voluntad propia y revelando conocimientos prohibidos ponía en duda la soberanía absoluta de Dios y amenazaba la simplicidad teológica que los concilios buscaban imponer. Excluir un libro no lo hace falso, simplemente lo vuelve incómodo para el poder establecido. Esa exclusión nos dice más que el contenido mismo. Revela el miedo a que la gente descubra una versión más cruda y compleja del origen del caos. Enoc, llevado al cielo, fue testigo del trono del Señor, de los ángeles encadenados bajo la tierra y de la promesa de un Mesías que restauraría lo que los vigilantes destruyeron. Sus palabras, tan directas como el filo de una espada, no dejan espacio a interpretaciones cómodas. Y el Señor dijo: «He aquí, mi pueblo será salvo, pero los que se rebelaron serán castigados eternamente». Proclama el libro con una autoridad que resuena a través de los siglos. Esa es la revelación final que muchos temen. El mal no nació solo de la desobediencia humana, sino de una intervención directa del cielo. Si este mensaje te resonó, comparte este video con quien necesite ver más allá de la versión oficial. Continuaremos adentrándonos en los detalles de los vigilantes, sus nombres, sus crímenes y el destino que les aguardaba bajo la tierra. Pero por ahora,
Reflexiona sobre lo que acabas de escuchar y pregúntate, ¿qué más se ha mantenido oculto bajo la sombra de la historia? Los nombres de los vigilantes aparecen grabados en los fragmentos más antiguos que han sobrevivido, y cada uno lleva consigo una historia que revela la magnitud del engaño celestial. Entre los que lideraron la revuelta destacan Semael, el que según el texto fue el primero en romper el juramento, y Azazel, cuyo nombre todavía resuena en los mitos como el portador del artificio prohibido. Semael, cuyo propio nombre significa el que escucha a Dios, decidió que la curiosidad humana merecía un regalo que solo los seres celestiales podían ofrecer. Por eso, reveló a los artesanos la técnica de fundir el metal, enseñándoles a moldear bronce y hierro y a forjar armas que nunca antes habían existido en la tierra. Azazel, por su parte, introdujo los secretos de la cosmetología y el perfume, y con ello despertó una obsesión por la vanidad que se extendió como una plaga entre los pueblos. No fueron los únicos. Otros nombres aparecen en los rollos etíopes, como Baraquiel, el relámpago de Dios, que enseñó a los humanos la astrología y la interpretación de los cielos. También está Penemue, quien entregó la escritura y el conocimiento de los nombres sagrados, y con ello sembró la semilla de la magia escrita. Cada uno de estos ángeles, al cruzar la frontera entre lo divino y lo terrenal, dejó una marca indeleble en la evolución de la humanidad, pero también una cicatriz que el diluvio intentó borrar. El relato describe cómo, ante la creciente corrupción, los vigilantes fueron juzgados por el Altísimo. No se trató de una simple reprimenda. El castigo fue tan severo que sus cuerpos fueron encadenados bajo la tierra, en los abismos más profundos, y sus almas quedaron atrapadas en una prisión de fuego y oscuridad. Enoc, llevado en una visión al trono celestial, vio cómo los ángeles caídos fueron atados con cadenas de hierro celestial y arrojados a los pozos de la gran profundidad, donde permanecerían hasta el día del juicio final. La visión es tan vívida que el propio lector no puede evitar sentir el peso de esas cadenas, el crujido de la oscuridad y el leve temblor de una promesa que se cierne sobre la humanidad. Esta imagen de los ángeles encadenados bajo la tierra no es meramente simbólica. En la tradición etíope se habla de una montaña llamada Ser-Sar, donde los vigilantes fueron depositados y donde sus gritos resonarán en los valles cuando llegue el fin de los tiempos. La idea de que el mal está contenido pero no aniquilado, que yace latente bajo los cimientos del mundo, ofrece una explicación profunda a la persistencia del sufrimiento y la tentación en la historia humana. Cada vez que alguien sucumbe a la avaricia o a la violencia desmedida, según esta visión, se está despertando una sombra del legado de los vigilantes. Pero la historia no termina con el encierro. El libro de Enoc también revela que, después del diluvio, los ángeles caídos fueron liberados parcialmente para cumplir una función específica en los últimos días. Se dice que, cuando el día del juicio se acerque, los ángeles encarcelados serán desatados no para volver a corromper, sino para ser juzgados bajo la mirada del Mesías, que vendrá a restaurar el orden original. En esa escena apocalíptica, los vigilantes se reunirán una vez más, y sus nombres serán leídos en voz alta ante el tribunal divino, y cada uno recibirá la pena que le corresponde, ya sea la destrucción total o la redención parcial, según la gravedad de sus actos. Este concepto de redención es particularmente intrigante porque rompe con la idea tradicional de que el pecado celestial es irrevocable. Enoc sugiere que, aunque la transgresión fue enorme, la justicia divina conserva espacio para la misericordia, pero bajo condiciones estrictas. La promesa del Mesías como restaurador no es solo una figura de salvación para la humanidad, sino también el árbitro que pondrá fin a la rebelión celestial. En ese sentido, el libro amplía la narrativa bíblica al incluir una dimensión cósmica al juicio final, una que involucra tanto a los humanos como a los seres que una vez
fueron sus protectores. Al profundizar en los nombres y las funciones que cada vigilante desempeñó, descubrimos una red de influencias que se extiende más allá de la simple transmisión de conocimientos técnicos. Por ejemplo, el ángel llamado Sariel, cuyo nombre significa el príncipe de Dios, enseñó a la humanidad los secretos de la curación y el uso de hierbas medicinales. Sin embargo, también introdujo la práctica de la adivinación mediante el uso de sangre, lo que provocó una distorsión de la medicina en manos de los que buscaban poder a través del miedo. De manera similar, Ramel, el que impartió la sabiduría de la escritura, facilitó la creación de contratos y leyes, pero también la posibilidad de falsificar documentos y manipular la justicia. Cada uno de estos actos, aunque aparentemente beneficiosos, estuvo impregnado de una intención oculta: socavar la dependencia total del ser humano en la providencia divina, creando una ilusión de autosuficiencia que, a la larga, alimentó la soberbia. La soberbia, como bien señala el propio Enoc, es la raíz de la caída, pues lleva al hombre a creer que puede alcanzar la divinidad por medios propios. Cuando los vigilantes sembraron esas semillas, el jardín de la humanidad se volvió un terreno fértil para la rebelión, y el diluvio se presentó como la única forma de reiniciar el ciclo. En este punto, es natural preguntarse cómo se relaciona todo esto con la percepción moderna del bien y del mal. La mayoría de los creyentes han recibido una versión simplificada del relato, donde los ángeles caen y son castigados, pero sin los matices de sus motivaciones ni de los conocimientos que transmitieron. El libro de Enoc nos obliga a replantear la noción de que el mal es exclusivamente producto de la voluntad humana. En cambio, muestra que el mal también tiene una dimensión estructural, una falla en el diseño mismo del cosmos que se manifestó cuando los seres creados para servir a Dios eligieron su propio camino. Esta visión más compleja tiene implicaciones profundas para la forma en que entendemos la responsabilidad moral. Si aceptamos que la corrupción comenzó con la intervención de seres celestiales que introdujeron tecnologías y saberes prohibidos, entonces la lucha contra el mal no es solo una cuestión de reforma interna, sino también de reconocer y desmantelar los sistemas de poder que se sustentan en esos conocimientos oscuros. En la actualidad, podemos ver paralelismos en la manera en que ciertas tecnologías, aunque útiles, pueden ser empleadas para oprimir, controlar o destruir. La historia de los vigilantes nos recuerda que el conocimiento, sin una guía ética adecuada, puede convertirse en una herramienta de devastación. Al reflexionar sobre este legado, surge otra pregunta que merece atención. ¿Por qué la Iglesia, a lo largo de los siglos, optó por silenciar este relato en lugar de integrarlo en la doctrina oficial? La respuesta, aunque compleja, se encuentra en la necesidad de mantener una narrativa coherente que no admitiera la posibilidad de que el mal tuviera una causa tan extraordinaria y externa. Admitir la existencia de una rebelión angelical habría obligado a los teólogos a reevaluar la naturaleza del libre albedrío, la omnipotencia divina y la relación entre el cielo y la tierra. Además, la inclusión de estos relatos habría abierto la puerta a interpretaciones que podían ser consideradas heréticas, como la idea de que los ángeles pueden actuar con voluntad propia fuera del plan divino.